que no veamos solamente estas semanas como simplemente un proceso electoral. Es más que un proceso electoral. Es una prueba de nuestra fe, es una prueba de nuestra esperanza y es una prueba de la caridad. Vamos a tener que elegir. Y obviamente las dos candidaturas son distintas. Y las personas, he escuchado que algunas personas se lamentan y dicen, ¿y cómo voy a elegir? Y mejor me abstengo, mejor voto en blanco, etcétera. Y lo que vamos a ver crecientemente en los próximos días, cada vez más, es que esa polarización cada vez va a ser mayor. Yo veía hoy día, a raíz de unos hermanos que compartían un enlace donde aparecía, según la presentación que se hacía del acto realizado, un obispo, decían, que inauguraba el local de partidario del grupo que ha ocupado el primer lugar en la primera vuelta. Y donde ese obispo supuestamente llamaba abiertamente a votar por ese candidato y hacía alternativamente al final de su alocución, viva Cristo y viva el candidato. Entonces, cuando vi esa noticia, entonces busqué como corresponde quién era esa persona, porque esa persona, yo decía, ese no puede ser un obispo de nuestra iglesia. Y efectivamente no es un obispo de nuestra iglesia, es un obispo de un grupo que no pertenece a la iglesia, pero que no se identifica como lo que es. Y luego cuando ingresé a esa página de Facebook, entonces lo que veía es que además muchas personas habían entrado y comentaban que no pertenecía a la iglesia, que no era sacerdote, que no era obispo. Y los que administraban la página borraban sistemáticamente todos esos comentarios que identificaban al usurpador. Porque si es que él no se hubiese presentado como obispo a secas, si no hubiese dicho yo soy obispo de tal secta, no pertenezco a la Iglesia Católica, no estoy en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, soy una persona casada, con hijos, que promuevo una fe a mi manera, entonces las personas pueden, diríamos, tomar conciencia de lo que ocurre. Pero yo me interrogaba además, yo decía, si eso está ocurriendo en Lima, donde hay información, debe estar también ocurriendo en otros lugares. Y entonces lo que estamos viendo en medio de este pandemonio electoral, en el que vale todo, que la búsqueda del poder por estos grupos que declaran además que lo primero que van a hacer, que una vez que, entre comillas, ganen las elecciones, es convocar a una asamblea constituyente y cambiar la constitución y que su objetivo es mantenerse en el poder, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el aprendizaje que hemos tenido en estas décadas es pobre o nulo, por lo menos en algunos sectores de la población que al presente, si es que estas encuestas son, diríamos, son válidas, tendrían una aceptación de cerca del 40% de la población. Y entonces la situación es grave. Y por eso es que la pregunta es pertinente. No porque nosotros estemos sujetos a los resultados contingentes que van a, entre comillas, poder cambiar o modificar el designio amoroso del Padre que ha enviado a su Hijo para salvarnos, pero sí como significado en términos de prueba para nosotros, porque eso significa de alguna manera que nosotros no estamos viviendo plenamente nuestra fe. Ya que reclamen y que digan los grupos políticos y los distintos partidos, etcétera, ese es otro asunto. Eso les corresponderá a ellos.
pero a nosotros nos corresponde interrogarnos acerca de nuestra vivencia de fe y testigo de Jesucristo en medio de este mundo que no conoce a Dios. Y justamente la doctrina social de la Iglesia, que no es una ideología de la Iglesia, no es una propuesta partidaria de la Iglesia, es parte de la teología moral de la Iglesia, es decir, se fundamenta en la fe, en la gracia y en la oración, nos señala que es lo que corresponde. Y nosotros tenemos que ilustrar a las personas. Probablemente no nos van a hacer caso. Probablemente la gente se va a irritar más. En algunos casos nos van a tildar y acusar de repente de estar a favor o en contra de algún partido. Y nosotros lo que tenemos que señalar es que lo que nosotros es buscamos la verdad, la libertad y la justicia, porque son valores que corresponden a la vida social según lo que nos propone la Iglesia, que es madre y maestra. Y entonces, por eso, si es que no hay verdad, si es que hay mentira para sorprender y engañar y buscar la adhesión al extremo de querer aparentar que la Iglesia está a favor de estas propuestas partidarias, que claro, los bautizados podrían tener esas alternativas, pero un clérigo no se puede pronunciar, no corresponde. Pero entonces, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que la vida social requiere, como ya mencionábamos, con relación a otros temas en jueves anteriores, cuando hablábamos de los principios no negociables, nosotros mencionábamos esos 4 principios que señalaba el Papa Emérito y en esa época el cardenal Ratzinger y luego el Papa Benedicto XVI. Mencionábamos que los principios de la doctrina social de la Iglesia que busca reconocer la dignidad de la persona humana como criatura amada por Dios, imagen y semejanza de Dios, llamada a compartir la misión y la vocación de Jesucristo, el Hijo único, enviado por el Padre, y Él envía a los apóstoles de la Iglesia para cumplir la misma tarea, reclaman la solidaridad, la búsqueda del bien común y la subsidiariedad. Es decir, el Estado no puede estar por encima de la persona humana. Es decir, las leyes humanas no pueden estar por encima de la persona humana, ni antes del nacimiento, ni en la vida postnatal, ni cuando está sano, ni cuando está enfermo, ni cuando es joven, ni cuando es niño, ni cuando es anciano, ni cuando tiene trabajo, ni cuando no tiene trabajo. El ser humano, su dignidad no deviene de un estado transitorio y no deviene ni siquiera de leyes humanas. Las leyes humanas lo que tienen que hacer es respetar y cautelar esa dignidad inherente que viene de Dios. Y nosotros lo tenemos que tener claro. Pero cuando apreciamos en medio de estas pasiones desatadas, producto de las ideologías y de las distintas preferencias y opciones, entre comillas, pasajeras e inmediatas, y los rencores y resentimientos de las personas, vemos que justamente lo que gobierna esas pasiones es el amor de Dios, es la pasión de Jesucristo. Y de alguna manera, lo que se ponen de manifiesto son los llamados anti. Nosotros en los últimos 20 años especialmente hemos escuchado una intensa actividad propagandística para generar pasiones de odio, muchas veces promovidas por los que señalan a los demás y los que pretenden ser la conciencia moral, señalan a los demás de ser intolerantes y de odiar. Y esos grupos han promovido los movimientos anti. Y esa situación de movimientos anti, especialmente los dirigidos contra la candidata que ha quedado en el segundo lugar a participar en esta segunda vuelta electoral, hace que muchas personas ponen y dicen y declaran que no pueden
que su rencor, que su odio, que sus juicios morales les impiden. Y claro, esa situación hace que muchas veces la razón no pueda permitir el análisis y el discernimiento de lo que verdaderamente está en juego. Porque del otro lado tenemos una propuesta francamente atea, francamente totalitaria, y donde no hay que imaginar, no es un epíteto de alguien que critica externamente, sino es clara y directamente mencionado dentro de sus propias propuestas políticas y defendido por sus propios líderes y dirigentes, incluso congresistas electos, que sostienen y argumentan en contra del Estado de Derecho el, entre comillas, cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente fuera de los procedimientos que la misma Constitución señala. Entonces lo que están reclamando es apoyo electoral para ir en contra del Estado de Derecho. En este caso, entre comillas, por un proceso electoral, pero para reivindicar los mismos argumentos y los mismos objetivos que antes habían defendido usando las armas. Y entonces tenemos que preguntarnos nosotros acerca de esta situación, que realmente reviste gravedad. Tanta gravedad que justamente el editorial del diario más antiguo en el Perú, el día de hoy, justamente menciona estos hechos. Y entonces, como señalábamos también, a raíz de la primera vuelta electoral en relación a los temas de defensa de la vida, de defensa del matrimonio entre el varón y la mujer, y la defensa de la libertad religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos en la fe, y decíamos que los que promueven estas cosas lo dicen abiertamente en un país mayoritariamente de fe. Ahora vemos también que hay personas que también abiertamente señalan que no les interesa la libertad de las conciencias, sino que un grupo de personas van a decidir por todos los demás, como ocurre en todos los esquemas de estos gobiernos del llamado socialismo realmente existente, que en ninguna parte del mundo ha funcionado. Y lo dicen abiertamente, y entre comillas, la gente no se sorprende. Pero no solo el tema de la libertad y del Estado de Derecho, sino también en contra de la propia fe. Porque, como ya ocurre en otros lugares, bajo esta ideología atea, lo único que les va a quedar es crear un ídolo estatista que va a ser el grupo, la ideología de los que detentan el poder. Y entonces nosotros, personas de fe, no podemos ignorar esa realidad y tener que, en oración, examinando la información y las propuestas de estos grupos, preguntarnos acerca de si es que con una decisión o con otra nosotros contribuimos o a acercar a los bautizados al bien infinito, o si es que lo que se va a producir es una confusión de ellos. Sin dejar de mencionar que el mismo partido que promueve esta visión, diríamos, totalitaria de base marxista, leninista, maoísta, según lo que ellos mencionan, y agregan mariateguista, implica porque promueven abiertamente el aborto. Entonces nosotros tenemos que conocer estas cosas y en conciencia tenemos que decidir, sabiendo que, claro, no tenemos que dar cuenta a esas otras criaturas humanas. El voto es, por lo menos, como se declara secreto, nadie les va a preguntar y ustedes no tienen la obligación de decir por quién votan o por quién no votan, pero esa decisión compromete el bien común, compromete la dignidad de la persona humana y reemplaza nuestra, yo diría, la gracia que hemos recibido para construir y edificar el reino en comunión de amor por simplemente una
vínculos de naturaleza, entre comillas, materiales, meramente inmediatos, sobre texto de justicia social. Y repito lo que mencioné también. No puede haber justicia social si primero no hay justicia con Dios. Si es que no se le da a Dios lo que le corresponde, entonces no podemos darle a nuestros hermanos lo que le corresponde. Porque si yo soy injusto con Dios y no lo reconozco como Dios, ¿cómo voy a reconocer en otras criaturas humanas a mis hermanos?